Bienvenidos, queridos hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista Cordillera. Mi nombre es Luis Yáñez. En este momento estoy junto a Matías y vamos a retomar el podcast que iniciamos el año pasado. Pero esta vez queremos dar un nuevo enfoque. Queremos estar enfocados en la familia. Este podcast no tan solo va a ser para que usted lo pueda escuchar durante la semana, sino también va a tener un objetivo específico que es servir de material para lo que hemos llamado grupos de cuidado. ¿Qué van a ser los grupos de cuidado? Van a ser aquellos grupos que estamos formando en la iglesia, en la que vamos a estar escuchando este podcast y vamos a tener un tiempo de reflexión sobre lo que se ha conversado. Antes de continuar, también quisiera que Matías se pudiera presentar para que le pueda conocer. Yo sé que le conoce, pero si usted se viene integrando, para que le pueda conocer. Bueno, sí, mi nombre es Matías Faúndez, soy chileno, vivo acá en Escocia en estos momentos por motivos de estudio junto a mi esposa Melissa, ambos miembros de la Iglesia Cordillera. Y bueno, actualmente miembros de una iglesia bautista acá en Edimburgo, en la capital de Escocia. Así que tenemos ese privilegio de estar ahí participando en dos congregaciones locales. Pero miembros de la iglesia invisible, ¿cierto? La Iglesia Universal de Cristo, por supuesto. Y aquí estamos también disfrutando con nuestra hija Magdalena recién nacida, que cumple casi 2 meses hoy. Casi 2 meses. Amén. Y un agrado poder compartir este podcast. Amén. Salió este proyecto de comenzar... dar un vuelco al podcast que teníamos el año pasado, donde estuvimos estudiando el libro de Santiago, y habíamos dejado el último miércoles de cada mes para estudiar el libro Una teología de la familia. Quisimos este año enfocarnos un poco más en lo que es la familia. Pusimos un eslogan dentro de la iglesia que es ir hacia la madurez, y es con este objetivo que hemos querido establecer estos grupos de cuidado. Hemos querido estar estudiando este libro juntos, estar comentándolo. Junto con Matías vamos a estar teniendo invitados en este espacio para poder compartir y para poder conversar también sobre algunos temas que trata este libro. Y este libro, una de las cosas que nos interesa, cuando usted toma el libro Una teología para la familia, que lo puede descargar en Chapel Library, dice en su portada que son 5 siglos de sabiduría. ¿Por qué? Porque es un compendio de 56 autores donde se recolectan sermones y extractos de sermones sobre diversos temas de la familia, ya sea la adoración familiar, paternidad, maternidad, matrimonio, aborto, etc. Y es en esa área que queremos ir leyendo y queremos ir estudiando. Una de las cosas que nos interesa y nos pareció muy importante de este libro fue la visión de los autores, y lo quiero leer porque ellos dicen que uno de sus objetivos es proclamar la suficiencia de las Escrituras para la vida de la iglesia y para la vida familiar. Y creemos que este es un punto esencial. Hemos estado predicando hace un tiempo sobre la suficiencia de las Escrituras. Creemos que es uno de los fundamentos de la vida cristiana y uno de los fundamentos de la iglesia. Pero no queda ahí. También es uno de los fundamentos para la familia. Así que es en ese aspecto que queremos también dirigir esta conversación. Y el día de hoy vamos a estar leyendo una porción, solamente una cita, de un pastor que se llama Richard Baxter. Él nació el 12 de noviembre de 1616, fue un pastor anglicano. Sin embargo, él se identificó mucho con los puritanos de Inglaterra, y fue conocido como pastor, como teólogo, como asesor familiar. Y una de las cosas por qué fue muy conocido es por su famosa obra titulada El Pastor Reformado, y habla consejos hacia los pastores. ¿Por qué? Porque él se dedicaba constantemente a 2 cosas en su ministerio: a la visitación a las familias y al asesoramiento familiar. Él daba mucha importancia al asesoramiento familiar. Fue muy conocido por eso, y dentro de las consejerías, que hoy día le llamaríamos a este asesoramiento, él las realizaba con la Confesión de Fe de Westminster o con el Credo Apostólico para poder establecer las bases de los creyentes. Y constantemente estaba haciendo un discipulado familiar en cada visita que realizaba. Sabemos que al día de hoy quizás es una práctica no muy frecuente. Yo como pastor, cuando hago visitas, quizás no es lo que se hace cotidianamente, pero también al ver la vida de Richard Baxter nos permite entender un poquito cómo podríamos mejorar el ministerio pastoral. Oye, ¿puedo decir una cosa chiquitita? Correcto. Que me hace pensar que no solo lo de Richard Baxter, pero sí, también esto de los 56 autores, teólogos, pastores que participan en este libro, que algunos extractos son pequeñitos, otros más grandes. Igual es súper interesante que lo hagamos nosotros ahora en el siglo XXI, porque es como que nos conectamos
con la iglesia histórica, ¿no? Y eso es una verdad esencial en la Escritura, porque somos una sola iglesia, un solo pueblo, desde el comienzo hasta que estemos en la presencia de Dios. Entonces yo creo que es muy valioso tomar un material como ese y considerarlo hoy en día. Más allá de que a algunos les guste más la historia, no, yo no creo que tenga que ver tanto con eso. Yo creo que tiene que ver con buscar justamente esa sabiduría, porque creemos en la suficiencia de las Escrituras para la vida iglesia y vida familiar. Pues yo creo que está genial. Yo súper motivado con este material y además con lo que menciona Pastor ahí sobre Richard Baxter. Solo ese comentario. Correcto. Una de las cosas que buscamos en este espacio familiar, en este grupo de cuidado de la iglesia, tiene que ver con el cuidado pastoral, tiene que ver con el cuidado de la iglesia hacia las familias. Esto no tiene que ver tan solo con que el pastor está cuidando de los hermanos, sino que los hermanos han formado una cultura de cuidado, en el que la iglesia, cada uno ejerce lo que llamamos el sacerdocio del creyente, que un poquito más adelante Matías nos va a hablar de esto, pero creo que hay un conflicto que en la actualidad, que nos ha alejado de lo que históricamente se ha llamado como la doctrina del sacerdocio del creyente. Y acá yo quisiera hacer una pregunta a Matías, porque actualmente pensamos que la vida eclesiástica es asistir a la iglesia, escuchar el sermón, tener un tiempo de alabanzas, y que esa es nuestra vida eclesiástica. Hemos llevado toda nuestra vida cristiana a un día en el que la iglesia se reúne a alabar al Señor. Sin embargo, hoy día en pandemia esta cosa de no poder reunirnos nos ha quizás quitado, nos ha sacado de nuestro centro, y hemos cuestionado un poquito nuestra vida como creyente. Yo quisiera preguntar, Matías, ¿cómo piensa él que nuestra vida devocional ha sido afectada al momento de establecer nuestra devoción en un día que nos reunimos como iglesia? ¿Cómo piensa que afecta nuestra vida devocional? Bueno, una pregunta interesante, porque creo que aquí entra fuerte y claro el concepto de sacerdocio, que me gustaría también desarrollarlo un poquito. Y creo que esto transforma justamente la forma en que enfrentamos esa pregunta y nos da más claridad, nos da más luz, y ha transformado ciertamente a todo esto la perspectiva de la iglesia desde el punto de vista histórico, ya que el concepto del sacerdocio o la doctrina de la Biblia acerca del sacerdocio ha transformado a la perspectiva de la iglesia. Yo creo que cuando pensamos en sacerdocio, y me voy a remitir primero a definir un poco esto y después a responder más a esa pregunta, pero cuando pensamos en sacerdocio o sacerdotes, probablemente se nos vienen muchas cosas a la cabeza, dependiendo de cuál es nuestro background. Pero quizás en Chile, por lo menos, inmediatamente pensamos en la Iglesia Católica, en los sacerdotes, los curas, no sé. Está como esa imagen de aquella persona que es como el puente entre la gente que va a la iglesia, un día domingo, por ejemplo, a una misa, a una reunión, a alimentarse o a ser alimentado más bien, por este puente, ¿cierto? Que es el sacerdote, quien es el que tiene el acceso a la palabra y es quien tiene ese como monopolio de la enseñanza, ¿no? Y algo de cierto tiene eso, porque el concepto de sacerdote en la Biblia sí tiene que ver como con alguien que está mediando, ¿cierto? Que tiene acceso a la presencia de Dios y que está mediando, siendo un mediador entre alguien o algunos, como el pueblo, por ejemplo, y Dios. Ahí está como el concepto de sacerdote definido en la Biblia. Así que no está del todo errado. Yo creo que el problema tiene harto que ver con lo que mencionaba Pastor en su pregunta, y es que a lo largo de la historia, lamentablemente, y a raíz de nuestra naturaleza caída, el oficio por ejemplo, de los ministros, ¿cierto? No solo en la Iglesia Católica, yo me atrevería a decir que en las congregaciones evangélicas también, importantemente, es algo que también sucede. Y más aún en nuestro contexto latinoamericano. Sí, y sobre todo en Latinoamérica. Y eso también tiene otras razones. Pero el punto es que el concepto del ministro como sacerdote, como mediador entre Dios o la palabra de Dios y la congregación, se ha transformado en algo como de monopolio, primero, y como diríamos en Chile, así como el patrón de fondo, ¿sí? Como la persona que realmente es la única que tiene ese poder o ese acceso y la responsabilidad. Entonces la gente lo toma como, ok, el domingo yo voy a alimentarme o a ser alimentado por esa persona que es quien tiene el rol de sacerdote. Y yo tengo el rol de ser alimentado. O sea, como que esa es la tendencia. Y bueno, fue tan fuerte eso en la historia de la iglesia, particularmente la iglesia católica romana. Nosotros sabemos que eso de alguna manera gatilló por ahí por el siglo XVI particularmente,
la Reforma Protestante en Europa, en Alemania con Martín Lutero y en otros países con otras figuras que básicamente fueron redescubriendo en las Escrituras que en realidad eso no tiene que funcionar así. No es así, tal como decía Richard Baxter, tal como vamos a seguir estudiando y tal como enseña la Escritura, cada uno de nosotros, primero, cada uno de nosotros ha sido por gracia o se nos ha otorgado la posibilidad de acceder constantemente a la presencia de Dios, estar siempre delante de Dios, como decimos, ¿sí? Hay muchos textos bíblicos, por ejemplo, hay un texto bonito en Hebreos 4, cuando el autor señala que teniendo en el versículo 14 un gran sumo sacerdote, ahí está Cristo, el gran sumo sacerdote, quien intercedió por nosotros, quien medió por nosotros, hizo una obra tal que nos permite en el versículo 16 acercarnos confiadamente al trono de la gracia, o sea, tener acceso constante al trono. Eso significa que Dios nos ha dado a todos los creyentes un acceso a su presencia. Y eso es lo que, bueno, los reformadores y a lo largo de la historia se ha nombrado como el sacerdocio universal o el sacerdocio individual del creyente, que tiene su fundamento en que todos tenemos acceso a la presencia de Dios. En Romanos capítulo 5 el apóstol Pablo dice en el versículo 1 que habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios, y en el versículo 2 dice que por la fe también tenemos acceso a esta gracia. ¿Sí? Me gusta esa palabra, tenemos acceso o tenemos entrada, dicen algunas otras traducciones. Entonces hay un acceso a la presencia de Dios garantizado por Cristo para todos los creyentes. Y también hay un pasaje interesante en 1 Pedro 2, en el versículo 9, cuando Pedro define o caracteriza al pueblo de Dios y dice: ustedes son real sacerdocio. Y yo creo que eso al pueblo de Israel le hacía conexión con, ¿cierto?, el sacerdocio del Antiguo Testamento, quienes eran los levitas, con el acceso privilegiado a la presencia de Dios, al templo. Entonces ahora todos nosotros somos real sacerdocio porque todos tenemos acceso a la presencia de Dios. Entonces ahí hay una doctrina importante, porque eso transforma nuestra perspectiva. No somos entonces nosotros personas que necesitamos un mediador exclusivo como un sacerdote en la iglesia, quien es el único responsable de acceder a la palabra de Dios y darnos el alimento. Entonces ya se nos cambia la configuración de los 6 días de semana yo vivo de una manera y el día séptimo entonces yo voy a buscar el alimento porque hay otro mediador que me lo entrega. Correcto. No, o sea, cambia la idea de que en realidad, aunque sí Dios ha dado ministros que funcionan como verdaderos sacerdotes, trayendo la palabra de Dios al pueblo, esa palabra llega a mi corazón y yo también soy sacerdote para llevarla a otros. Por ejemplo, para llevarla a mi familia como sacerdote del hogar o para llevarla a otros como sacerdote individual. Entonces es bien interesante eso. Y por último, solamente mencionar que eso es al nivel individual, pero también al nivel familiar. Cuando existe una estructura matrimonial, la Biblia enseña que ahí existe un sacerdocio familiar. ¿Ya? O sea, está el sacerdocio universal que aplica para todos, y por eso este podcast aplica para todos también. ¿Ya? Aunque el podcast sea enfocado en la familia, una teología para la familia, en realidad primeramente y fundamentalmente aplica para cada uno de nosotros en nuestro sacerdocio universal. ¿Ya? Así que ojo para aquellos que quizás sentían que esto no iba a aplicar porque, no sé, porque no están casados, o porque son solteros, porque no tienen hijos. No, esto aplica para todos. De hecho, una de las cosas interesantes, antes de, si me permite interrumpirte, ¿sí? Justo tenía aquí yo abierto la Biblia en Segunda de Pedro, y esto no lo habíamos conversado, pero lo tenía abierto acá para leer un pasaje. Y es interesante porque tú acabas de leer Segunda de Pedro 2, versículo 9, donde dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de anunciaros las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Y habla de un pueblo que ha sido apartado, que ha sido para Dios, con el fin de que ese pueblo Dios le da a conocer al Señor, pero como sacerdotes nosotros, como tú bien decías, en esta figura sacerdotal de dar a conocer o ser mediador, tenemos que dar a conocer a los demás. Claro. Si uno sigue leyendo después, Segunda de Pedro, el capítulo 2, comienza con la conducta del creyente en este mundo para hacer luz. Luego habla de que somos siervos, o sea, a los siervos, a los que tenían amos y que tenían que servir, y dice acá, el versículo 18 dice: siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia, pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia
con Dios, llegaste al punto, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y luego de esto comienza el capítulo 3 con los deberes conyugales. Y es interesante porque cuando nosotros anunciamos el Evangelio como sacerdotes, no solamente estamos hablando de un aspecto de proclamación verbal del Evangelio, sino que también se está hablando de una proclamación práctica en nuestro diario andar. Esto quiere decir que la función sacerdotal abarca cada área de nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra conducta individual, personal, y esto tiene que ver mucho con lo que estás diciendo. O sea, no es que el creyente va a la iglesia solo a escuchar el sermón, sino que de eso que se ha alimentado tiene que ser fruto también, o el fundamento para seguir alimentándose durante la semana y seguir viviendo como sacerdote en las áreas que el Señor les permite vivir. Sí, sin duda. Eso para mí es lo que se conoce como un reduccionismo. Un reduccionismo es cuando tú tienes una verdad que es grande e importante y tú la reduces, la simplificas a algo pequeño. Entonces tú tienes la verdad de la vida cristiana transformada por la palabra, la reduces a veces al día domingo, la reduces al ir a recibir un sermón, o la reduces a ciertas conductas religiosas. Eso es algo contra lo cual las Escrituras y el Señor Jesucristo predicó, pero constantemente. Ese falso reduccionismo engañoso y que engaña a la gente haciéndola pensar de que están viviendo verdaderas vidas piadosas para Dios, pero no es así. No es así. El Señor esencialmente quiere esa transformación en nuestra vida práctica. Es tremendo, es tremendo. Y bueno, yo quería llegar justamente a este punto para finalizar, entendiendo la importancia del sacerdocio y cómo eso impacta también nuestra vida, y tiene mucho que ver con esta pregunta que hacía Pastor de nuestra vida devocional, nuestra vida individual y familiar. Y es que también Dios instituyó un sacerdocio familiar, y quizás estamos más familiarizados con ese concepto, esa palabra del hombre, el esposo como sacerdote del hogar, pero entender la importancia de eso creo que es fundamental. Y una forma de entender la importancia de esa doctrina, al igual que la importancia de muchas otras doctrinas, la podemos lograr capturar esa importancia a través de un esquema que nosotros hemos estado usando mucho en la iglesia, que es este esquema de más o menos cómo funciona el plan de Dios para la humanidad. En una primera etapa donde Dios crea todo, una segunda etapa donde el pecado entra, que le llamamos la caída, una tercera etapa que es la redención, cuando Dios restaura las cosas en Cristo, y una cuarta etapa que es cuando Dios consuma todo finalmente en su gloria venidera, en el futuro. Y todo esto está de alguna manera unido por Cristo y su obra. Entonces, cuando nosotros pensamos en la creación y traemos el concepto del ser humano y el sacerdocio, entendemos que en Génesis 1 y 2 Dios nos diseñó, y esto es interesante porque Pastor Luis lo estuvo revisando el domingo pasado, así que si usted quiere profundizar, por favor escuche el sermón del domingo pasado. Pero en Génesis 1 y 2 Dios crea. El domingo 14 de marzo. El domingo 14 de marzo, sí, exactamente. Dios crea al ser humano, Génesis 1 y 2. En Génesis 2 tenemos incluso un pequeño zoom a cómo fue la obra creativa del ser humano. Pero lo que podemos rescatar es que Dios creó al ser humano individualmente primero, a Adán, luego a Eva, para tener una comunión con Dios, una comunión perfecta, armoniosa, de disfrute, de reposo, como reflexionaba nuestro pastor. Y es cierto, eso nos hace conexión con el tema que hablamos delante del sacerdocio universal o individual. Dios quiere una relación personal con cada uno de nosotros para que podamos estar con Él y disfrutar de Él para siempre. Ahí está el sacerdocio individual. Pero también Dios creó un matrimonio. Dios unió a Adán y Eva en matrimonio, como familia. Y en ese matrimonio Dios instaura a Adán como representante de esa unión pactal. Así lo decimos normalmente, ¿cierto? Ese matrimonio es un verdadero pacto, una verdadera unión, un acuerdo especial. Y el hombre pasa a ser representante por diseño divino de ese pacto. Eso lo vemos claramente en muchas cosas. Por ejemplo, cuando el hombre peca, el ser humano peca, Dios llama al hombre, sabiendo Dios que quien primero abrió, ¿cierto?, esa puerta fue justamente Satanás con la mujer. Sin embargo, Dios llama al hombre, porque entendemos que hay una representación ahí del núcleo familiar en el hombre, entre muchas otras cosas. Pero lo importante es que esa representación tiene que ver mucho con el sacerdocio, porque el sacerdote finalmente es un mediador, entonces funciona como un verdadero representante. Así como Cristo es nuestro sumo sacerdote y Él nos representa delante del Padre, así también el hombre, esposo en la familia,
es también una cabeza, es un representante. A eso en teología probablemente lo van a escuchar alguna vez como la cabeza federal, ¿cierto? Federal significa que hay una representación. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que cuando viene la caída en Génesis 3 y cae Adán como representante de esta familia, es interesante porque cae Adán y Adán era representante de la raza humana también. Era también cabeza federal de la raza humana. Entonces, cuando cae Adán, y nos enseñó bien nuestro pastor el domingo 14 de marzo, cayó toda la humanidad. Y eso lo dice Romanos capítulo 5, que como pecó un hombre, Adán, y entró la muerte por ese hombre, entonces toda la humanidad se infectó literalmente y espiritualmente por esa muerte, por ese pecado, porque él era representante de la familia de la humanidad completa. Pero también Adán era representante de su familia, y por lo tanto la familia también cayó cuando cayó la cabeza. Entonces, lo que quiero decir con esto es que para Dios es importante el concepto de sacerdocio. Y es tan importante que cuando el sacerdote, es decir, el representante federal, la cabeza de la familia o la cabeza de la humanidad, en el caso de Adán, cae, en todo lo demás se ve afectado. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que Dios le pone mucha importancia, y por eso nosotros debiésemos, por supuesto, darle importancia también al rol de sacerdote, que Dios nos ha dado a todos, primero, individualmente, y también al nivel de familia que nos ha dado a nosotros como esposos, porque eso afecta nuestro medio, afecta a quienes nosotros tenemos por representación. Ese es como el concepto. Bueno, y gracias a Dios, que es lo más maravilloso de este esquema, es que Dios no nos dejó simplemente en la caída, no nos destruyó ahí, no nos consumió, sino que Dios preparó un plan de antemano en Cristo para restaurar todas las cosas. Y en Colosenses capítulo 2 es muy interesante o es capítulo 1 en realidad, cuando el apóstol Pablo dice que Cristo viene a redimir, a restaurar, o a reconciliar, creo que es la palabra que usa la Reina Valera, todas las cosas mediante la cruz, incluyendo este rol sacerdotal que quedó completamente caído y corrompido por el pecado. Así que qué glorioso igual es tener la esperanza de que en el Evangelio Dios quiere restaurar esto. Primero, el sacerdocio universal de cada uno de nosotros, cómo nosotros respondemos ante Dios, pero también el sacerdocio, en este caso a nivel familiar. Y por eso este podcast quiere traer este material que se encuentra básicamente en el Evangelio, también en cómo muchos autores han tomado este material a lo largo de la historia para restaurar nuestra adoración familiar, para restaurar nuestro sacerdocio individual y nuestro sacerdocio familiar. Así que al final todo nos lleva a Cristo, ¿no? Esa es como la conclusión. Ese es el objetivo final. Sí. De hecho, hay una frase que siempre recuerdo de Spurgeon, de uno de los sermones que él tiene sobre el Espíritu Santo. Creo que se llama el Espíritu Santo el sermón. Y él habla de cómo es que a veces somos arrogantes en nuestra vida cristiana y no nos dejamos enseñar por otros autores. Y él comenta de que si realmente creemos que el Espíritu Santo cumple la función de iluminarnos las Escrituras y que él ha dejado a pastores, ha dejado maestros en la Biblia, o sea, en la iglesia, muchas veces somos egoístas y pecamos en nuestra creencia del Espíritu Santo al no escuchar a otros pastores o al no escuchar a aquellos que Dios ya le enseñó con anterioridad. Y nos dice, y Spurgeon nos anima en ese sermón a estar leyendo constantemente a otros pastores de la antigüedad para ir viendo cómo es que el Señor ya los iluminó hace tiempo atrás. Y con respecto a esto es que tú nombraste algo que me pareció muy interesante, que es el reduccionismo, porque la cita de Richard Baxter que vamos a leer hoy día tiene que ver con esto. Cuando nosotros entendemos de manera quizás errada o cultural lo que es el sacerdocio y depositamos esa labor solamente en una persona y no nos empoderamos de ese rol, lo que sucede es que nuestra vida cristiana se reduce, como tú bien decías, a lo que el pastor me enseñó. Uh-huh. Si el pastor no me enseñó cómo yo me tengo que vestir, si el pastor no me enseñó qué cosas tengo que ver, si el pastor no me enseña cómo yo me tengo que comportar, entonces yo deposito mi responsabilidad en otro. Y esa situación lo que hace es que muchas veces me desligo de mi vida cristiana, hago una disociación. Es que hice esto porque nunca me lo han enseñado. Es que la iglesia nunca ha hecho una predicación sobre cómo tengo que manejar mis finanzas, entonces yo hago lo que puedo, lo que sé. Y estamos haciendo, como tú bien decías, estamos reduciendo toda nuestra vida cristiana a
una sola persona y no estamos entendiendo que nosotros tenemos un rol. Y hacia ese punto es que Richard Baxter nos da esta cita que exactamente está extraído del libro El Pastor Reformado, y este libro, Una teología para la familia, lo coloca al iniciar, antes del prefacio, antes de todo, coloca esta cita que dice: si descuidamos esto, arruinamos todo. ¿Qué podemos lograr nosotros para reformar una congregación si todo el trabajo tenemos que hacerlo solos y las cabezas de familia no cumplen las obligaciones que les corresponden? Si la obra del ministro comienza algún bien en algún alma de una familia, el hecho de que dicha familia sea indiferente, mundana y no ore, lo apagará o dificultará en gran manera. Y esto es bien interesante porque al final, si se está haciendo todo un trabajo eclesiástico, si se hace todo un trabajo familiar, y la familia, o la que en este caso la cabeza es la familia, no ora, no lee, no guía su casa, el trabajo queda en vano. Queda en vano porque tiene que seguir desde ahí, desde el centro de la familia, hacia afuera. En cambio, si podemos conseguir que los que gobiernan a su familia cumplan su parte haciéndose cargo de la obra donde nosotros la dejamos y prestan su ayuda, ¿cuánto bien puede resultar? Como lo hemos demostrado más explícitamente en otra parte. Por lo tanto, les ruego que hagan todo lo que puedan para promover el cumplimiento de esto, si anhelan la verdadera reforma y el bienestar de sus parroquias. Y este tema es bien interesante porque tiene que ver con lo que tú comentas recién sobre el sacerdocio del creyente. Si bien Adán funcionaba como el representante legal, como tú bien lo dices en teología, cabeza federal, como este representante legal de la humanidad, también funcionó como representante de su familia. Y este es un principio para cada uno de nosotros. Realmente somos sacerdotes, pero en nuestro hogar somos sacerdotes de la familia. Somos sacerdotes de la familia. Y esto no quita tampoco la responsabilidad de las esposas de ser también sacerdotes para sus hijos y también para estar llevando la palabra del Señor cuando su esposo no quiere cumplir la labor. También ella es un sacerdote para el Señor. Y en este caso también es para la responsabilidad de los hijos. Ellos son sacerdotes delante del Señor y su vida espiritual no depende hasta cierto punto de cómo lleva la vida sus padres. Ellos son responsables delante del Señor. Obviamente esto funciona de una manera mucho más orgánica si toda la familia entiende su rol. Ya es lo que estamos apuntando. Así que, ¿qué es lo que logramos qué es lo que estamos buscando con este podcast? ¿Qué es lo que estamos buscando con estos grupos de cuidado? Estamos buscando fortalecer 3 áreas dentro de la iglesia. Fortalecer 3 áreas dentro de la familia. La primera área, y esto lo tomamos como base bíblica con Romanos capítulo 12, versículo 1, donde Pablo nos anima a renovar nuestro entendimiento, a estar leyendo nuestra palabra, la palabra del Señor, para que podamos ir sacando la vieja vida y revistiéndonos del nuevo hombre, como habla Pablo. Queremos estar leyendo constantemente en este podcast un sermón, un extracto de un sermón, para fortalecer nuestra área intelectual. Vamos a ir fortaleciendo nuestra área intelectual a medida que vayamos leyendo a otros hombres de Dios que han sido iluminados por la palabra. Segundo, queremos fortalecer la comunión. Queremos fortalecer el área eclesiástica al poder reunirnos y poder conversar, para también poder reunirnos y poder hablar sobre estos sermones, poder tener un tiempo de discusión y de conversación. Pero eso lo hacemos en comunión, en la vida cristiana, en la vida eclesiástica, y más aún este tiempo que de pandemia, que quizás no nos hemos podido reunir físicamente, pero sabemos que estar reunidos donde hay 2 o 3, Cristo está en medio nuestro. Así que si lo hacemos por Zoom o por cualquier otro medio, Dios va a estar ahí, vamos a fortalecer la relación eclesiástica. Entonces tenemos la área intelectual, la eclesiástica, y también queremos fortalecer la área devocional. Cuando nosotros nos juntamos a orar juntos, cuando nos juntamos a hablar del Señor, estamos fortaleciendo nuestra vida devocional. Entonces queremos tener un tiempo de oración. ¿Cómo vamos a lograr estos objetivos? Bueno, el funcionamiento de los grupos de cuidado va a ser el siguiente. Hay un encargado de cada grupo de cuidado. Va a ser un encargado para los grupos de cuidado de varones, para los grupos de cuidado de mujeres y para los grupos de cuidado de jóvenes. ¿Por qué hemos dividido esto? Porque queremos empezar a fortalecer nuestras disciplinas espirituales. Queremos empezar a fortalecer las bases. Queremos que cada grupo de cuidado va a tener un líder. Ese líder va a estar encargado de estar enviándole a usted este video o el podcast por vía Spotify o alguna otra, o por la página de la iglesia, para que usted lo escuche durante la semana
y pueda estar reflexionando sobre lo que se va conversando. Luego, cuando se reúnan la tercera semana de cada mes, nos vamos a reunir, vamos a conversar sobre lo que se escuchó, la discusión va a ser sobre el podcast, y luego si se habló, por ejemplo, sobre el rol del esposo, los hombres van a estar orando por ese rol que tienen que cumplir, para que Dios fortalezca nuestro rol de sacerdote, nuestro rol de esposo dentro de nuestro hogar. Al mismo tiempo, las esposas van a estar orando por sus esposos, para que ellos puedan ejercer el sacerdocio en el hogar, mientras que los jóvenes van a estar orando para que sus padres puedan ejercer ese rol, para que ellos puedan también dejar que lo ejerzan, y a la vez que ellos puedan orar para que ellos puedan desde ya estar formándose para su vida matrimonial. Así que vamos a estar en este proceso, vamos a estar con estos objetivos en el grupo de cuidado. Queremos fortalecer la familia. Matías, con respecto a lo que acabamos de leer de Baxter, para ir ya cerrando y tomando algunas conclusiones, ¿qué te parece a ti la cita? ¿Cómo puede esta cita también ir ayudándonos en lo cotidiano y cómo puede ir ayudándonos a enfocar nuestra vida devocional o sacerdotal? Yo encuentro que es tremendo, porque la cita de Baxter es un gran diagnóstico de lo que sucedía ahí y de lo que sucede hoy, y probablemente lo que sucedía también al tiempo de Jesús y desde el comienzo, desde Génesis 3, como una descripción de la caída, porque finalmente Dios nos creó como seres relacionales. También lo vimos el domingo pasado, ¿cierto?, en el sermón, porque Dios nos creó así, nos creó para interactuar unos con otros, y el pecado también ha corrompido eso, ¿sí? Esas relaciones ya no funcionan bien, tanto a todo nivel, familiares, amigos, dentro de la iglesia, la congregación. Entonces yo creo que ahí necesitamos restauración por medio del Evangelio. Necesitamos atacar ese diagnóstico que yo creo que Richard Baxter hizo muy bien, en que existe una verdadera desconexión entre cómo Dios ha establecido los medios para que la palabra de Él, la palabra de Dios, llegue a nuestros corazones, a nuestras vidas, y cómo eso se desconecta a veces de nuestra vida práctica finalmente, ¿no? Se desconecta porque nosotros generamos estos verdaderos reduccionismos. Entonces yo creo que lo primero que pienso es que el diagnóstico es súper acertado. Vivimos muchas veces vidas completamente, como se dice, dicotómicas, o sea, divididas en dos, ¿sí? Los primeros 6 días de la semana y el domingo es otra vida, y eso no tiene que ser así, ¿ya? Cuando nosotros entendemos que todos somos responsables delante de Dios y tenemos el privilegio de tener acceso a su presencia, que todos somos sacerdotes primero, entonces cambia el enfoque, ¿ya? Ahora mi vida cristiana es 24/7. Yo creo que eso es algo fundamental, que tiene harto que ver con lo que decía Richard Baxter. Y por otro lado, también entender cuál es el rol que tienen los ministros en la iglesia, ¿no? Que el rol que tienen ellos sacerdotal de mediar entre la palabra de Dios y la congregación es súper importante, pero también va en articulación con mi vida. O sea, esas dos cosas van de la mano, ¿ya? Entonces, ahí eso yo creo que refuerza el concepto de que la iglesia es un organismo. Y de ahí viene esa palabra tan utilizada, orgánico, ¿sí? Nosotros funcionamos orgánicamente, es porque somos un organismo. Somos un cuerpo, como dice el apóstol Pablo. Entonces, tenemos que funcionar en forma articulada. No puede ser que el pastor o aquel ministro de la iglesia que trae la palabra el domingo funciona completamente separadamente del resto del cuerpo. No, somos todos responsables y tenemos el privilegio. Para mí se resume en eso. Tenemos el privilegio y la responsabilidad. Y le da el sentido a estos versículos de Pablo cuando habla de que si uno llora, todos lloran, si uno sufre, todos sufren, si uno se alegra, todos se alegran. O más radical en 2 Corintios cuando habla sobre si uno peca, todos pecamos. Claro. O sea, somos parte de un cuerpo. Y en este sentido me gusta este diagnóstico, como tú dices, de Baxter, que al fin y al cabo la labor eclesiástica no se basa solamente en escuchar un sermón, no se basa solamente en asistir un domingo, sino que las familias tenemos que ir creciendo hacia este objetivo de ser sacerdotes. Nuestra casa tiene que funcionar como un pequeño templo, donde el Señor es glorificado, donde el Señor se conoce y se da a conocer. Creo que es uno de los desafíos más grandes que tenemos como iglesia. Finalmente, Matías, para ir concluyendo, algunas preguntas que podamos dejarles a los hermanos para que puedan discutir en este primer podcast del año 2021. Sí, genial. Tenemos algunas preguntas acá que queremos dejarles a ustedes para que los discutan y reflexionen en los grupos de cuidado.
perdón, la primera pregunta dice así: ¿qué significa una teología para la familia? Y eso alude particularmente al material que estamos estudiando, ¿cierto? Pero queremos que eso haga eco en sus grupos de cuidado. ¿Qué significa tener o desarrollar una teología para la familia? Se discutan eso, ¿sí? Segundo, y conectado también con esta pregunta, ¿qué relevancia tiene entonces esta teología para la familia, para nuestra vida práctica? ¿Qué relevancia tiene desarrollar una teología para nuestra vida devocional, nuestra vida práctica? Y aquí yo le pido que considere lo que hemos conversado aquí con Pastor Luis en el podcast, ¿sí? Estos conceptos acerca del sacerdocio y este diagnóstico que hacía Richard Baxter acerca del rol del ministro, como entregando, ¿cierto?, la palabra, y de los hogares tomando esta palabra y realmente articulándola en su vida y aplicándola. Entonces, primero, ¿qué significa una teología para la familia? Y segundo, ¿qué relevancia tiene eso para nuestra vida devocional o nuestra vida práctica? Y por último, y esta pregunta también está bien interesante, es ¿cómo puede ser todo esto relevante para nosotros, siendo que no todos tenemos las mismas familias? Esa es una buena pregunta, porque quizá usted está diciendo, sí, mi familia no es cristiana, a lo mejor yo soy el único cristiano, o nosotros somos cristianos con mi hermano o mi hermana, pero mis padres no lo son. ¿Cómo esto es relevante para mí si mi familia no es igual a la otra familia? O a lo mejor si usted está soltera o soltero, ¿sí? ¿Cómo esto aplica para usted siendo soltero o soltera? ¿O cómo aplica esto si usted no tiene hijos o no tiene hijas? Claro. ¿Sí? Entonces, ahí están las 3 preguntas para los grupos de cuidado. ¿Qué significa una teología para la familia? ¿Cuál es la relevancia para nuestra vida práctica? ¿Y cómo puede ser todo esto importante para nosotros si nuestras familias son diferentes? Excelente, excelente. Tenemos buenas preguntas para reflexionar. La verdad es que nos gustaría comentar aquí algo sobre eso, pero vamos a dejar que esa sea labor de ustedes, hermanos, en sus grupos de cuidado. Quizás si lo va escuchando durante la semana este podcast antes de llegar al grupo de cuidado, puede ir reflexionándolo para que cuando lleguen puedan conversarlo. Y nosotros entendemos, y una de las cosas que siempre hablamos, sobre todo lo hemos conversado en la escuela bíblica los días martes, tiene que ver con que este concepto de teología no es nada más que conocer a Dios, es conocer lo que Él nos dejó en su palabra, es ir sabiendo, conociendo quién es Él. Y una de las formas que la Iglesia siempre ha hecho teología y cómo nace esto es a través de la conversación. Nosotros vamos entendiendo y vamos conversando quién es Dios, cómo funciona, qué quiere para nuestras vidas Él, qué nos ha dejado, qué medios nos ha dejado para poder conocerle. Es que esto empieza a funcionar. Así que le animamos a que pueda estar escuchando este podcast y que lo pueda conversar y reflexionar. Así que para terminar, ya que estamos fortaleciendo estas áreas de intelectual, eclesiástica y devocional, ¿te parece, Matías, si cerramos orando? Sí, oremos. ¿Oremos? Señor, le damos gracias porque nos permite tener este momento para poder hablar, conocer de usted, para poder también ver quizás algunas deficiencias que hemos tenido como iglesia, no tan solo Cordillera, sino a lo largo de la historia. Sabemos que estamos en este proceso y en esta etapa entre la caída y la redención. Y aún nuestras vidas, Señor, vivimos en este cuerpo pecaminoso y sabemos que hay cosas que aún usted necesita restaurar y usted necesita redimir en nosotros. Y nosotros queremos poner especial énfasis, Señor, en la familia, que usted vaya redimiendo nuestras familias, nuestro rol de esposo, nuestro rol de hijos, el rol de nuestras esposas, de nuestras hijas, que podamos ir haciendo de nuestro hogar un templo en el que usted sea glorificado, mi Señor. Pedimos que nos ayude, Señor, a fortalecer la labor pastoral. Gracias por hombres como Richard Baxter, Señor, que le dedicaron tiempo a la visita y al asesoramiento familiar, que pueden hacer estos diagnósticos claros, Señor, y certeros, en el que la labor no funciona solamente el domingo, sino que si las familias no se fortalecen, la iglesia no se fortalece. Y es por eso que también queremos pedir que usted vaya trabajando en nuestra iglesia, que usted vaya trabajando en nuestras vidas, y que nosotros como cuerpo de Cristo, como bien decía mi hermano Matías, como cuerpo universal, también podamos ir fortaleciendo nuestro rol sacerdotal tan importante. Gracias, Señor, porque usted es un Dios fiel, y gracias porque sabemos que lo que usted comenzó lo va a terminar. Dejamos todo esto en sus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Querido Matías, muchas gracias por este primer episodio del 2021. No sé si hay algo que quieras decir para despedirte. No, nada más que agradecido nomás al Señor de esta posibilidad. Gracias a Dios por quien nos da a Cristo para poder restaurar nuestras vidas.
nuestra relación con Él nomás. Ok. Bueno, hermanos, este primer episodio concluye acá y esperamos que sea de bendición y edificación para cada uno de nosotros. Hasta luego, bendiciones. Chao, chao.